Reciban un cordial saludo. Vamos a hacer una breve introducción o reseña histórica de los derechos de autor y conexos, y vamos a ver por qué, a partir de esta historia, por qué existen dos escuelas actualmente en el mundo en el ámbito de los derechos de autor. Pues bien, podemos decir que la concepción moderna de derechos de autor surge con la aparición de la imprenta, que permite la reproducción eh, en gran escala de de los libros que antes simplemente se podían reproducir a través de manuscritos, que obviamente llevaban muchísimo tiempo para, para poderse producir. Entonces, la imprenta podemos decir que da origen a la primera industria creativa, la industria de la impresión de los libros, a mediados del siglo XV. Eso da lugar a la aparición de la profesión de los impresores editores, que fueron los primeros en obtener privilegios eh, que daban, digamos, una serie de posibilidades de explotación comercial a partir de la inversión que hacían en esas máquinas, que inicialmente pues resultaban costosas, y de la compra de manuscritos a los autores. La primera norma que da derechos, privilegios a estos editores, se da en Venecia en 1469. Inicialmente la imprenta y toda la posibilidad de reproducir las obras es vista con muy buenos ojos por parte de los gobernantes, por parte de quienes ostentaban el poder, y tanto civil como eclesiástico. No obstante, vieron también que la imprenta, si bien daba la posibilidad de reproducir textos como la Biblia o como las normas, en fin, también la imprenta daba la posibilidad de imprimir libros que no estaban acordes con la doctrina católica. Así que Alejandro VI, recordemos, eh, de la familia de los Borgia, Alejandro VI expidió en 1501 una bula que prohibió la impresión de libros sin licencia. Esto equivalía a que debía pasar cualquier proyecto de libro, debía pasar antes por la censura para poder ser impreso. De hecho, en 1559 fue publicado el Index Expurgatorius con la lista de los libros prohibidos en aquel entonces. Así que los gobiernos empezaron a exigir a los impresores que se obtuviesen licencias oficiales para poder ejercer su comercio y producción de libros. Eso fue lo que sucedió en la vieja Inglaterra, en donde los, eh, los gremios existían. En Inglaterra existían los Livery Company, que eran gremios, llegaron a existir más de 100 gremios. Uno de ellos, la de los stationers o papeleros, que inicialmente eran los que proveían el papel y los instrumentos para poder eh, publicar libros inicialmente en forma de manuscritos. Posteriormente aparece la imprenta, y los stationers obtienen la posibilidad del monopolio, la posibilidad de hacer el registro, el depósito legal, el copyright. Aparecerá muchos siglos después, digamos, pero son los stationers los que impulsan toda esta actividad. Inicialmente son los que obtienen el monopolio
es decir, el derecho exclusivo de imprimir. Nadie que no hiciera parte del gremio de los stationers podía imprimir. Y los stationers además obtuvieron el poder de censurar los libros que no estaban acordes con la religión, con la iglesia inicialmente católica y posteriormente la iglesia protestante, pues no eran autorizados. Digamos, ese monopolio duró 3 siglos. En 1693, cuando llegó el momento de extender el tiempo de licencia exclusiva para los stationers, ya empezaron a surgir algunas voces como la de John Locke. Recordemos que John Locke es llamado el padre del liberalismo inglés, y John Locke empezó a darse cuenta de que los impresores estaban ostentando un poder del cual dependían los autores, lo que no era justo. Él empezó a considerar que realmente los autores eran los que deberían usufructuar del producido de sus obras. Así que empezó a mover este tema y logró por lo menos unirse con los impresores independientes, los que no hacían parte del gremio de los stationers, y lograron que en 1693 el Parlamento se negase a extender ese monopolio de los stationers. No obstante, vino un momento de cierta desorden, por decirlo de alguna manera, al no existir una reglamentación de los derechos de autor, pues venía la piratería, que empezaba a ser vista como una problemática. Por ejemplo, Jonathan Swift dijo que como un hombre gasta 7 años para producir una obra que en un tiempo muy corto, cuestión de días, un impresor puede reproducir y vender a una cuarta parte del precio real. Así que era necesario, de todas maneras, reglamentar el copyright. Los stationers, que ya vieron que no era posible tener derechos vitalicios sobre las obras, vieron que si los autores eran los dueños de los derechos, ellos podrían facilitarle la reglamentación de esos derechos y el registro de esos derechos. Así que se unieron y empezaron a impulsar iniciativas de carácter legislativo para reglamentar el derecho del copyright, ya en cabeza de los autores. Así que promovieron proyectos en 1707, en 1709, proyectos que no lograron cristalizar, pero ya en 1710 se logró la expedición del Estatuto de la Reina Ana, que tenía como finalidad la difusión de la cultura, digamos, escrita, y les reemplazó el monopolio que tenían los stationers, efectivamente, pero les dejó el registro, les dejó la posibilidad de tener el depósito legal. Hoy en día existe la organización de los stationers, la Stationers Company, y es la que guarda, digamos, todo el patrimonio bibliográfico desde aquellas épocas. El patrimonio dramatúrgico, por ejemplo, lo guarda la Stationers Company. Y
El Estatuto de la Reina Ana es considerada como la primera norma de derechos de autor del mundo. Eh, Otorgó el derecho de propiedad sobre su obra a los autores durante 14 años que podían prorrogarse por otros 14 años si el autor todavía seguía viviendo. Posteriormente se expidieron otras normas en Gran Bretaña de protección, digamos un siglo y medio después, casi un siglo y medio después, se extendió a las protección con respecto a la representación y ejecución pública de las obras dramáticas, de las obras, la producción de las obras artísticas, la reproducción de las obras musicales. Todo esto se dio en el siglo XIX. En el siglo XX, un acto de 1900 o una norma de 1911, la Copyright Act de 1911, otorgó la protección durante la vida del autor y 50 años más. Posteriormente se expidió otra norma en 1988 que extendió a la vida del creador más 70 años desde el último día del año de la muerte del autor. Esto es muy rápidamente lo que sucedió en lo que ha sucedido en el Reino Unido. No obstante, hay algunos antecedentes también. En España autores como Antonio de Nebrija hablaron de la necesidad de reclamar el derecho de autor, pero esto no tuvo eco en los ámbitos legislativos hasta varios siglos después, 3 siglos después, con Carlos III, que otorgó el privilegio para los autores, y en 1764 para sus herederos el privilegio de gozar de su obra, de poder disponer quién imprimía su obra. En Francia, el lugar en donde se da, ya hablamos de Inglaterra, en donde se da, digamos, toda esta corriente del copyright, es decir, derecho de reproducción, derecho de copia, pero en Francia se iba dando otra corriente, diríamos que inicialmente de manera un poco accidental. Allá también existía el derecho de los impresores, el derecho que sobre todo se daba en París a los impresores y libreros, y que esto generó inconformidad por parte de los impresores y libreros de otras ciudades diferentes a París, que consideraban que esa concentración en la capital era dañina para la cultura y para la educación de todo el país, de Francia. Así que fue necesario, digamos, no, se generó un litigio entre impresores de París e impresores de otras ciudades, y los impresores de París alegaban que su derecho realmente venía de los autores, que eran los que habían decidido otorgarles el derecho a imprimir sus libros. De esta manera empezó a hacer tránsito o empezó a hacer carrera la idea de que el derecho realmente provenía de la personalidad de los autores, que era la creación literaria inicialmente, era una prolongación del espíritu de los autores. De hecho, autores como Emmanuel Kant hablan de que la obra es una parte de la personalidad del autor. Así que empieza a centrarse el derecho de autor en el sujeto, en el individuo llamado creador o autor o escritor, digamos. Así que
Luis XVI en 1777 expide una serie de decretos en los que reconoce al autor el derecho de editar y vender sus obras, pero también otorga el derecho a los editores, siempre y cuando hubiese sido dado por los mismos autores. Los editores adquirían un derecho por un tiempo limitado proporcional al monto de la inversión hecho. A los autores les concede, digamos, derechos perpetuos solamente a los escritores, no a los músicos ni a los dramaturgos, por ejemplo. Pues bien, estos decretos fueron muy importantes para esta concepción que posteriormente se va a llamar la Escuela Continental de Derechos de Autor. Los decretos con la Revolución Francesa pues fueron derogados por los revolucionarios en 1789, así que hubo un limbo de unos 2 años en los que no había, digamos, un reconocimiento de los derechos, pero en 1791 se expiden nuevamente los derechos de propiedad sobre las obras, y ahí se concibe entonces la obra como una propiedad, así como así como se tenía propiedad sobre bienes muebles, bienes inmuebles. En la Escuela Continental se habla de la propiedad de los derechos, de tal manera que esa propiedad pues también podía venderse. Es decir, aquí empieza a hablarse de unos derechos patrimoniales. En 1791 ese derecho de propiedad fue reconocido por la vida del autor y 5 años más, y en 1793 se incluyó dentro de esa protección de derechos de autor a la música y el arte, y se prolonga por 10 años más después de la vida del autor. Pasamos nuevamente al ámbito anglosajón o angloamericano, digamos. En Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, varios estados y la Constitución de 1787 reconocen esos derechos con el objetivo de promover el progreso de la ciencia. Fijémonos que desde ahí empieza, digamos, toda una política de protección de la invención, de la ciencia, de las artes útiles, con lo que se garantiza a los autores y a los inventores también, digamos, ese derecho exclusivo sobre sus escritos y sobre sus descubrimientos también, descubrimientos, invenciones. En 1790 se expide la primera ley federal sobre el copyright, que protege durante 14 años renovables si los autores existían todavía, estaban vivos todavía, y protege obras como los libros, mapas y cartas marítimas. Es muy curioso porque como la cartografía en esa época ya es de una gran importancia. Se crea el registro y se crea la institución del depósito. De hecho, las copias de las obras debían a partir de esa época depositarse en la Biblioteca del Congreso. Sin embargo, hay que decir que esas normas solamente protegían a los ciudadanos norteamericanos, no protegían a los autores extranjeros, de tal manera que durante más de un siglo pues Estados Unidos se convirtió en un reino de la piratería. Los autores ingleses, los autores europeos traducidos inclusive franceses, en fin, que estaban muy de moda en Estados Unidos, pues eran impresos sus obras sin pagar un solo peso por royalties o derechos de autor a los autores europeos. Esto duró durante prácticamente un siglo y más, de tal manera que es paradójico que luego Estados Unidos, cuando se convierte, digamos, en una de las
países de mayor producción cultural susceptible de ser protegida por derechos de autor. En el siglo XX, pues los derechos de autor es uno de los grandes fuentes de ingresos y de exportaciones por parte de los Estados Unidos. Pues es paradójico que durante tanto tiempo hayan sido tierra de la piratería con protección legal. Pues bien, aquí entonces tenemos ya expuestos muy rápidamente el surgimiento de dos formas, dos enfoques, dos escuelas, que es la del derecho de autor francesa y la del copyright anglosajón. La escuela anglosajona, que es la escuela llamada del copyright, hoy en día vive, hoy en día es la escuela predominante o la escuela que rige en el Reino Unido y los países de la Commonwealth y los Estados Unidos. Y la escuela continental sobre todo rige en Europa continental, en Francia, en Alemania, en España, en fin, y en toda Iberoamérica. Básicamente el copyright tiene su origen o tiene digamos, surge con la publicación de la obra. Su enfoque es eminentemente comercial, de explotación comercial de las obras, mientras que el derecho de autor protege desde un punto de vista individual, como derecho individual del creador, en la medida en que es un derecho que la obra, que protege una obra que es prolongación de la personalidad del creador, y en eso digamos que sigue la idea de Immanuel Kant, que habló de estos temas. Y eso es básicamente lo que podríamos decir de el surgimiento de estas escuelas. Ya posteriormente, la protección se da en el ámbito internacional a partir de actos como el convenio de Berna en 1886 o la Convención Universal de Protección de la Propiedad Intelectual de Ginebra en 1952, en donde predomina la escuela continental, no obstante que se ha tratado de hacer, digamos, como un punto de encuentro entre la escuela anglosajona y la escuela continental. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de diciembre de 1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de abril de 1948 de Bogotá, cuando se crea la OEA, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de San José, en Costa Rica, todas contemplan el derecho de autor como parte de los derechos humanos. Hay dos grandes ramas de la propiedad intelectual, que son la propiedad industrial, que tiene que ver con las marcas y las patentes, y los derechos de autor, que protege las obras artísticas y literarias. Pues bien, esto es básicamente lo que podríamos decir a nivel de introducción sobre los derechos de autor y más ampliamente sobre la propiedad intelectual.